Isael. Ok, buenos días a todos. Mi nombre es Misael Rodríguez. Pues en esta mañana tengo la oportunidad de conversarles sobre la osteopetrosis. Bueno, iniciamos por la definición. Osteopetrosis etimológicamente significa osteo, hueso, petrosis, piedra, pues un hueso de piedra o también conocida como enfermedad de los huesos de mármol, que no es más que una enfermedad metabólica hereditaria que afecta regularmente lo que es el crecimiento y la remodelación ósea. Esto lleva a que los pacientes pues presenten osteosclerosis generalizada y que hay un potencial de fracturas aumentado, sumado a la pancitopenia y neuropatía craneal que posteriormente voy a explicar, junto con patogenianomegalia en los casos graves. Entonces, en cuanto a la epidemiología, pues tenemos la forma autosómica recesiva, que es la menos frecuente, una de cada 250.000 nacimientos, la autosómica dominante, que es la más común, uno de cada 20.000, y estos pacientes presentan a lo largo de su vida una prevalencia de fracturas de 40 al 50%. Demográficamente, pues se ha descrito que se hereda genéticamente de tres tipos, dos formas: autosómica recesiva, la maligna infantil, la intermedia y la autosómica dominante o benigna. Bueno, en cuanto a la etiología, pues se han descrito 8 mutaciones genéticas, 6 de las cuales corresponden a la forma autosómica recesiva maligna infantil, entre las cuales podemos mencionar la mutación del gen TSIRG1, CLSN7, OSPP-M1, PLKHM1 y SNX10, que conducen a una versión que es rica en osteoclastos, pero estos osteoclastos no pueden reabsorber hueso debido a una formación defectuosa del borde ondulado de la membrana o del osteoclasto. También existe una alteración o pérdida de la función en CA2, que es el gen responsable de la producción de la anhidrasa carbónica, en la osteopetrosis autosómica recesiva intermedia. Y también pues podemos mencionar que los pacientes que tienen osteopetrosis autosómica dominante pues tienen alteración del gen CLCN7. Entonces pues aquí una imagen de un osteoclasto, como lo podemos decir en el puntero, y pues aquí vemos que está el PLK-M1, el CLCN7, el CA2, que son factores pues que median o acidifican el medio para que el osteoclasto pueda reabsorber el hueso. Entonces, fisiopatológicamente puede ser una función defectuosa de los osteoclastos, las bombas de protones están defectuosas, muchas veces el canal de cloruro o de la proteína anidrasa está defectuoso. Entonces la función de los osteoblastos sigue normal, se crea un hueso que está desorganizado, que es excesivamente denso y que es propenso a fracturarse. Entonces es una pérdida en el equilibrio este que hay entre los osteoblastos y los osteoclastos. Entonces, en cuanto a la histopatología, pues se menciona que vamos a encontrar lagunas vacías con canales de Havertz obstruidos, cartílago calcificado disperso dentro de las trabéculas, y que vamos a ver que el osteoclasto va a estar defectuoso, va a tener una alteración aquí en esta área de la zona clara, y el borde ondulado, flexionado del osteoclasto, pues va a estar ausente. En cuanto a las tres formas de la enfermedad, pues se menciona que existen la más frecuente: osteopetrosis infantil maligna, osteopetrosis intermedia y osteopetrosis autosómica dominante. Ya entrando, describiendo un poco más la osteopetrosis autosómica recesiva, pues es una enfermedad que se presenta en las primeras semanas de vida, es peligrosa para la vida, los pacientes tienen una baja estatura de diversos grados y esto se debe a que el crecimiento longitudinal de los huesos se ve afectado. Los osteoclastos pues no reabsorben de forma correcta el hueso. Puede haber pérdida de la audición por lo que es una estrechez a la salida la bóveda craneal, con pérdida de la audición del 78%. Y esta invasión de la parte ósea puede causar supresión de la médula ósea, que es la complicación más, por decirlo así, más severa de la enfermedad. Entonces es como una paradoja, pues, porque aumenta la densidad del hueso, pero es un hueso que es muy frágil, ¿sí? Y que también pues aumenta la predisposición a las infecciones. Entonces aquí vemos una imagen de un paciente que tiene
macrocefalia, hay disminución del ángulo de la mandíbula, vemos que hay un engrosamiento, una esclerosis de la bóveda craneal, ¿sí? Y pues se menciona que la osteomielitis que se produce a veces en la mandíbula se debe a que el canal medular está disminuido y la vascularidad pues está interrumpida. Cuanto a los síntomas, pues las fracturas patológicas son muy frecuentes, la sordera es progresiva por compresión, la anemia es grave porque hay una alteración pues en la producción de las células sanguíneas, y la congestión nasal puede ser secundaria a una malformación sinusoidal, a la producción de un absceso o a la formación de una osteomielitis. En cuanto al tipo intermedio, pues también es una forma autosómica recesiva de osteopetrosis, solo que los síntomas no son tan graves como la osteopetrosis autosómica recesiva infantil maligna, y no se presentan tan pronto, aparece antes de los 10 años, las fracturas patológicas son recurrentes, son pacientes que también tienen una estatura baja, pueden presentar anomalías dentales y que pueden presentar también compresión de los pares craneales. Se menciona que pues, en este tipo de osteopetrosis hay deficiencia en la anhidrasa carbónica tipo 2, y pues son pacientes que también pueden tener una acidosis tubular renal. Entonces aquí vemos el examen físico, un paciente que tiene la macrocefalia, vemos aquí la hepatosplenomegalia marcada, las alteraciones, el aumento de la densidad ósea y la disminución o la desaparición de los canales del canal medular. Okay. En cuanto a la osteopetrosis autosómica dominante, pues, o enfermedad de Albert-Schomburg, esta enfermedad fue descrita inicialmente en 1904 por el médico radiólogo alemán Albert Schomburg, por eso lleva su nombre. Se presenta más que todo en la infancia o la adolescencia. El hallazgo característico son las vértebras tipo sándwich. Las complicaciones se limitan más que todo al esqueleto, y la compresión de los nervios craneales pues es muy rara. Existen dos tipos de la osteopetrosis autosómica dominante, está el tipo 1 y está el tipo 2. El tipo 1 pues presenta un engrosamiento de la bóveda craneal marcado, eh, puede llevar una vida adulta pues normal, y el tipo 2 pues ya tiene más alteración generalizada. Lo otro que hay que mencionar en esta enfermedad, pues aquí están las vértebras tipo sándwich, también se describe como camiseta de rugby, porque tienen esta formación, ¿sí? Y que se debe más que todo a las bandas densas de esclerosis que son paralelas a las placas terminales de las vértebras. En la tipo 2, pues como lo mencioné, tiene un curso muy heterogéneo, puede afectar la base del cráneo, la pelvis, y se da más que todo en individuos adultos, como lo muestra la radiografía. Entonces, generalmente los pacientes que tienen osteopetrosis autosómica dominante, pues normalmente son asintomáticos. eh, el hallazgo pues se da más que todo por una fractura de baja energía, una fractura que por un trauma que no debería fracturar el hueso, pero que se fractura, y ven entonces la densidad del hueso que está alterada. El paciente puede presentar fatiga, y en un 50% de los casos a veces los pacientes presentan dolor en las articulaciones o una osteoartritis de inicio temprano. Al examen físico, pues estos pacientes no tienen tan afectada la altura y la apariencia prácticamente es normal, y en un examen radiográfico pues podemos encontrar una osteosclerosis generalizada. Entonces aquí muestro un cuadro pues que resume las características de los tres tipos más importantes de osteopetrosis, los genes que se afectan, la función de los genes que ya previamente mencioné, y las características clínicas y radiográficas que van a tener estos pacientes. Entonces, bien, en el diagnóstico radiográfico, pues se menciona que vamos a tener esta deformidad tipo matraz de Lermeier, o aquí tenemos la imagen al lado, donde vemos que hay un defecto tubular del hueso con ensanchamiento hacia la parte más de la metáfisis, y vemos que el canal medular pues prácticamente está obstruido, ¿sí? Entonces, también pues se menciona que podemos encontrar la apariencia de hueso dentro de hueso, que es muy característica de la enfermedad, y pues también se puede encontrar estas bandas lucentes a nivel metafisiario, a nivel del cúbito y radio, en la parte de los huesos tubulares cortos. Entonces aquí muestro una radiografía de un paciente con osteosclerosis, donde se ve pues los cambios generalizados con el aumento de la densidad ósea,
muy característico. También vemos aquí los cambios a nivel de la columna vertebral, ¿sí? Donde se ve los huesos en forma de mármol y las vértebras en forma de sándwich. Pues aquí pues muestro una radiografía lateral del cráneo de un niño de 3 años, donde vemos, donde indica la flecha, que hay pérdida del ángulo mandibular. En estos pacientes pues eh, la invasión ósea altera lo que es el canal medular y también hay alteración de la vascularización. Una vascularización disminuida que pues predispone a que se formen los abscesos dentales y pues por ende se puede llegar a una osteomielitis. En cuanto al diagnóstico diferencial, pues debemos hacer un diagnóstico diferencial de la enfermedad de Payet, la forma esclerosante, que no es más que el Payet es una enfermedad también del remodelado óseo normal, donde hay reemplazo de hueso normal a través de una interacción activa entre la resorción ósea excesiva y la formación de hueso anormal nuevo. Y el otro diagnóstico diferencial importante es que se trata de una metástasis de un cáncer de tipo osteoblástico, en este caso una metástasis, un cáncer de próstata, un cáncer de mama. Okay, en cuanto al tratamiento de estos pacientes, es importante recalcar que se debe individualizar el paciente y se debe hacer un manejo multidisciplinario, haciendo una evaluación oftalmológica de rutina, porque estos pacientes, por lo que mencioné, por la compresión a su salida de los pares craneales, pueden presentar una ceguera y, pues, en caso de que necesite una descompresión quirúrgica de nervio óptico, pues se hace de urgencia. Realizar también una evaluación dental de rutina para ver cómo está la higiene bucal, si hay algún absceso periodontal y evitar que se dé lo que es la osteomielitis y la necrosis de la mandíbula. Se menciona en cuanto al tratamiento, el trasplante de médula ósea de células madre hematopoyéticas. Este tratamiento pues solo se reserva para la forma maligna autosómica recesiva de osteopetrosis, porque tiene muchas complicaciones y el rechazo, y solo el 73% de los pacientes va a tener una supervivencia libre de la enfermedad por 5 años, o sea que se puede remitir, ¿no? Entonces, también tenemos, o se menciona, pues que podemos utilizar lo que es la terapia con interferón gamma en esos pacientes que no califican para el trasplante de médula ósea. Puede ser una terapia puente se puede utilizar en caso de que no tenga un donador. Los estudios han demostrado que, aparte de eso, el interferón gamma 1B tiene un beneficio adicional, que es que aumenta la función inmunológica. También se menciona que se ha utilizado el calcitriol a dosis alta para estimular entonces la función de los osteoclastos en el huésped, y se menciona que pues es a través de la producción del RANK L, que es un receptor, ¿no?, del osteoclasto. Este señor Kay y colaboradores pues realizaron un estudio en el cual analizaron 11 pacientes que trataron con interferón gamma 1B durante 18 meses. No está claro cómo el interferón causa la mejoría, pero la hipótesis que se plantea es que el interferón gamma 1B pues produce un superóxido osteoclástico que ayuda a que el osteoclasto pueda degradar lo que es la matriz ósea. Durante ese periodo de tiempo no murió ningún paciente de los que fueron tratados y mostró el beneficio adicional en la función de los glóbulos blancos y disminuía lo que era la tasa de infección. En cuanto al manejo de las fracturas, pues el manejo que se recomienda es un manejo no quirúrgico para fracturas diaficiarias de huesos largos, siempre y cuando la extremidad eh, tenga una alineación, una longitud y una rotación aceptable. Entonces, estos pacientes con osteopetrosis pues, tienen mayor riesgo de consolidación defectuosa, de que haga una fractura y de que la curación pueda retrasarse. Bueno, este es un estudio que se realizó en 7 pacientes, un estudio retrospectivo en el cual se incluyeron de los 7 pacientes, 5 pacientes con osteoporosis de tipo autosómico recesivo intermedio y 2 pacientes de tipo autosómico dominante. Y se llegó a la conclusión que para la mayoría de la fractura de huesos largos, el tratamiento no quirúrgico pues, era adecuado. Que el tratamiento quirúrgico solo se destinaba para pacientes que tenían fractura de cuello, de diáfisis de fémur, coxavara y donde el tratamiento no quirúrgico había fracasado.
En este estudio también se menciona que De Palma y colaboradores hicieron un estudio en los pacientes con osteopetrosis y se observó que a los 20 días pues ya había la formación de un tejido normal en el área donde estaba la fractura. Eh, pero que sí había una disminución en la cantidad de vasos sanguíneos y una disminución en los osteoclastos. Al cabo de un año le realizaron una biopsia a esos pacientes que ya habían pues consolidado la fractura y se mostró que en el hueso de la consolidación pues había un tejido desorganizado y había ausencia de osteoclasto. Srivastava y colaboradores pues, hizo un estudio extensivo y una revisión de la literatura sobre el tratamiento quirúrgico en las fracturas osteopetóricas en adultos y pues él encontró que había una tasa de una unión de 12%, una tasa de infección de 12%, una tasa de fallas de implante del 29% y una tasa de fracturas periprotésicas del 14%. En los pacientes que se colocaron pues, prótesis de cadera, ellos recomendaban que la prótesis se cementara. Alexander y colaboradores, pues ellos hicieron el reporte de un caso de un paciente con osteopetrosis que tenía una fractura pertrocantérica, la manejaron con yeso y ese paciente pues resultó en una pseudoartrosis. Eisenhower y colaboradores también pues presentaron el caso de un paciente de 27 años que tenía una fractura pertrocantérica con osteopetrosis y utilizaron una tracción de Russell y se observó que a las 10 semanas pues había unión de la fractura. Dahl, Armstrong y Gupta, pues hicieron un estudio donde se logró un tratamiento exitoso de fracturas de pacientes con osteopetrosis que manejaron de forma no quirúrgica con yeso y tracción. Entonces, en cuanto al manejo quirúrgico, las indicaciones pues son pacientes que tengan fractura fémur proximal y en los cuales el tratamiento conservador haya fracasado. Y el implante que se recomienda, placas y tornillos, que se debe evitar los dispositivos intramedulares porque son huesos que no tienen canal medular y es muy difícil entonces colocar un clavo en esa posición. Entonces, esta fue una una guía para cirujanos que se publicó en el 2017 sobre el manejo de fracturas en pacientes con osteopetrosis y ellos dan ciertas recomendaciones, entre las cuales, entre el modo de unión pues, dirigida que se debía utilizar en esos pacientes, ellos recomendaban que se utilizara una unión secundaria, que se hiciera una fijación de tipo puente, que era mucho más fácil y más factible de realizar que hacer una compresión a través del sitio de fractura, que era muy engorroso y que muchas veces terminaba era multifragmentando el hueso. En cuanto a la elección del implante, pues un implante que fuera extramedular, porque el intramedular era muy difícil ya que por su patología el paciente no tenía un canal medular por donde colocar el clavo. Y en cuanto a la elección del tipo de implante, pues recomendaban una placa bloqueada, ya que era un constructo mucho más fuerte y que se hacía una distribución equitativa pues, a través de la placa. En cuanto a la perforación de hueso esclerótico duro, que se dispusiera de múltiples brocas o que utilizáramos brocas especiales con punta de tungsteno, la limpieza frecuente de la broca fuera del hueso era importante también y que lo más importante era esto, la paciencia mientras se perfora es la clave, porque muchas veces pues terminaba complicándose el manejo porque no se tenía la paciencia durante el bloqueado. En cuanto a la osteonecrosis por calor durante la perforación, se recomienda la irrigación continua con solución salina durante la perforación e inclusive pues cambiar de broca aun cuando se esté haciendo el mismo orificio, un solo orificio. En cuanto a la inserción de los tornillos, pues utilizar, si en algún caso pues no se tiene implante bloqueado, pues utilizar un machuelo para colocar un tornillo cortical. De lo contrario, utilizar un buen tornillador y un tornillo que tenga una punta perforante y autorrotante. En cuanto a la ruptura del tornillo durante la inserción, pues utilizar un tornillo que tenga un núcleo de mayor diámetro, porque así si hacía palanca durante la inserción, pues existía menos riesgo de que se rompiera el tornillo y una vez roto el tornillo allá adentro era muy difícil retirar. En cuanto a la extracción de implantes, pues lo que recomiendan es evitar en la medida de lo posible la extracción del implante. Si el paciente pues, tenía una osteopetrosis a nivel, una fractura y necesitaba un reemplazo total de rodilla, recomendaba hacer la alineación extramedular y utilizar hojas afiladas para la sierra oscilante, para disminuir el riesgo de fractura del cóndilo femoral distal. En cuanto al tiempo de consolidación, al aumento del tiempo de consolidación de fractura, pues hacer una fijación que fuera lo suficientemente estable para que permitiera que la fractura
consolidara en el tiempo requerido. Entonces, en cuanto a las complicaciones, pues las complicaciones, hay un riesgo aumentado de refracturas, aflojamiento del implante, la falla del implante, la falla de las herramientas ortopédicas, pues si no se ponen de buenas herramientas ortopédicas se van a partir esa broca durante la utilización o durante la cirugía. Las infecciones recurrentes óseas, pues por alteración de la vascularización ósea también son frecuentes y pues el paciente puede presentar una consolidación defectuosa y una pseudoartrosis en el sitio de la fractura. Entonces, en cuanto al pronóstico, la forma autosómica recesiva maligna infantil, pues tiene un pronóstico malo. Son pacientes que mueren en los primeros años de vida, ¿sí? Y los que tienen pues un tratamiento exitoso del trasplante de médula ósea, pues pueden tener un poco más un poco más de pronóstico a los 5 años de vida. Y la otra forma, pues la autosómica recesiva intermedia y la autosómica dominante, pues tienen un mejor pronóstico, son pacientes que pueden llegar a la vida adulta y que pues pueden presentar fracturas durante su, durante su desarrollo. Eh, a continuación, pues voy a presentar un caso clínico de un paciente que pues, le llegó al doctor Galván, masculino de 14 años, que fue diagnosticado de forma incidental. Pues en el 2016 tuvo una caída de baja energía, con una fractura del fémur derecho, y lo manejaron con osteosíntesis. Pues ahí se le hizo el diagnóstico porque vieron que el hueso tenía una densidad diferente, normal. Y en el 2017 pues presenta una fractura de fémur izquierdo manejada con osteosíntesis, la cual fue reintervenida nuevamente en el 2018. Y ya en el 2020 el paciente deja de caminar, llega a la consulta de esta manera, pues tiene una discrepancia de la extremidad derecha visible, tiene pues una angulación o una alteración en el plano oblicuo anterolateral y vemos que pues hay exposición del implante en la porción distal de la placa. Entonces vemos, se le toma una radiografía y vemos esto aquí, hay un retardo de la consolidación, están todos los tornillos flojos y pues el paciente no puede caminar porque pues, no tiene estabilidad en ese sitio de la fractura. Se prepara para el salón de operaciones, fue llevado al salón de operaciones, pues hacemos un abordaje posterolateral, disecamos con mucho cuidado por planos, se libera entonces aquí a nivel del vasto, vemos que el implante pues está atravesando el vasto lateral en su porción media. Pues nos vamos subvasto, levantamos el vasto con recto interno y lo separamos a nivel medial y siempre levantamos aquí a nivel proximal pues la inserción del glúteo mayor y protegemos lo que es la del glúteo medio. Y pues hacemos el retiro del material de osteosíntesis, cuidando siempre de no lesionar el periósteo. Vemos aquí en el área donde está el retardo de la consolidación, hacemos una osteoctomía, lavamos con abundante solución salina y observamos pues, que el paciente no tiene un canal medular. En este caso, pues para esta cirugía, el doctor Galván pues, se había preparado previamente, había mandado a modificar la punta de las brocas. Utilizamos brocas de 3.5, de 4.5 y de 4.8, las cuales pues, fueron previamente mandadas a afilar y fueron unas brocas especiales que tenían 200 milímetros de longitud. En este caso, bueno, procedemos a hacer un brocado progresivo de un nuevo canal con mucha paciencia, mucha diligencia y eh, dirigidos con intensificador de imagen para evitar crear una falsa ruta. Durante el brocado, pues lavamos con solución salina, cambiamos la broca para evitar lo que es la necrosis térmica y pues a nivel distal pues se hizo el canal y a nivel proximal también saliendo a nivel de la fosa piriforme. Y hicimos el brocado para un canal para un clavo de facial dual de 5.6 milímetros sin complicaciones. Se coloca a nivel distal, se ancla la fisa distal del fémur, pues el macho, medimos y a nivel proximal colocamos lo que es la hembra y hacemos la corrección pues, de la alteración en el plano oblicuo del malalineamiento
lavamos con abundante solución salina. Y pues una vez ya colocado el clavo y alineada la extremidad, verificamos que tenga una adecuada rotación y colocamos esta placa EVOS de 2.7 milímetros. Se bloquean 3 tornillos proximales y 3 tornillos distales. Se lava nuevamente con abundante solución salina y en esta área se colocan 5 cc de injerto putty. Posteriormente, pues se coloca se vuelve a reinsertar el vasto lateral y se repara lo que es el glúteo mayor. Eh, Vamos a verificar que el paciente tenga una adecuada alineación y que presente una adecuada longitud y una rotación interna y rotación externa. Como podemos ver aquí, ya la discrepancia pues se ha disminuido. Le tomamos una radiografía de control y pues aquí podemos ver que la alineación de la extremidad está ya mejorado y podemos ver el implante antirrotatorio. Y pues acá vemos entonces que se, eh, se, se hizo lo que fue la corrección de la deformidad. Entonces, para llevar a casa, importante que la enfermedad, la osteoporosis es una enfermedad ósea metabólica, más que todo causada por la refusión osteoclástica defectuosa en un hueso inmaduro. Radiográficamente vamos a ver que hay aumento del engrosamiento cortical, hay aumento en la densidad ósea, hay pérdida del canal medular. Estos pacientes, pues, eh, inicialmente se recomienda el manejo conservador cuando digo el manejo no quirúrgico, cuando el manejo no quirúrgico de la fractura pues fracasa, pues es importante hacer el manejo quirúrgico, pero tomando en cuenta las recomendaciones, hacer una adecuada planificación quirúrgica, contar pues con el recurso para realizar la cirugía, porque una cirugía que hay que tener mucho cuidado por el tipo de hueso que presenta el paciente. Entonces, esto era lo que había revisado. Aquí una imagen, pues este es el paciente ya en la consulta y vemos que tiene el fenotipo pues característico de un paciente con osteoporosis y ya mucho satisfecho el familiar y el paciente porque pues corregimos la, la discrepancia y el mal alineamiento que tenemos. Así que pues espero que les haya gustado la presentación. Esto era lo que tenía que